19:12 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Ahora vamos a hablar de otra guerra, la guerra de los aranceles de Estados Unidos contra distintos países que, bueno, es una guerra que se ha desatado, pero en las últimas horas esta guerra se va a calmar. ¿Por qué? Porque en lo que se supo, de acuerdo a los últimos días, a fines de enero, principios de este mes de febrero, esa guerra comercial había comenzado oficialmente después de que Donald Trump anunciara que entraban en vigencia, ¿no es cierto?, estos aranceles del 25% para México por un lado, del 25% para Canadá por otro y 10% para China. Por el lado de China dijo que iba a responderle a Estados Unidos. Ya le ha estado respondiendo, digamos, entre comillas, con lo que es la nueva tecnología, los nuevos avances en inteligencia artificial que tiene, ¿no es cierto?, China, como por ejemplo DeepSeek, esta nueva inteligencia artificial que supera incluso a las que se encuentran de empresas estadounidenses como OpenAI, por ejemplo, ChatGPT, más específicamente refiriéndome a ella, de la empresa OpenAI. Por lo cual, bueno, China tiene con qué responderle. Trump lo que dice es un 10% de aranceles para los productos de China, porque sabe que ir más allá del 10% es mucho más peligroso para Estados Unidos que ese 25% respectivamente tanto para México o Canadá. Ahora hay que poner esto un poco en perspectiva de lo que se está viendo, y es que está funcionando la nueva modalidad de Trump de inicio, decir que van a aplicar aranceles contra aquellos países que no se comportan como deberían, en el sentido de no favorecer el bien común a nivel global. Las exportaciones de México, los otros días hablábamos la semana pasada de Colombia. Ahora vamos a hablar de México y Canadá. Tanto las exportaciones de México y Canadá a Estados Unidos representan el 78%, tanto en el caso de México, 78%, Canadá 77%. Las exportaciones anuales totales. Una cantidad abrumadora, enorme. Las exportaciones, por otro lado, de Estados Unidos a México y Canadá, al revés, representan el 16% por un lado para México y 17% de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a Canadá. Obviamente hablando siempre de exportaciones anuales. Por otro lado, las exportaciones de Estados Unidos a México y a Canadá, en términos económicos monetarios, fíjense que tenemos una cifra de 320.000 millones de dólares para el caso de México y 360.000 millones de dólares para el caso de Canadá. Esto representa conjuntamente un 2.5% del PBI de Estados Unidos. No es muy poco, pero tampoco es mucho. ¿Cuál es el problema en este sentido? Y ahora les voy a comentar lo que está pasando. Bueno, sería un problema para Estados Unidos si la guerra de aranceles fuera expandiéndose y otros países del mundo le respondieran a Estados Unidos. Los países miembros del BRICS, los países de otros de Sudamérica. Bueno, todo esto sí le afectaría en grandes cantidades a Estados Unidos. No puntualmente en lo que se está enfocando Trump, que son Canadá, México y China, a lo cual se suma Europa. Ya les voy a contar un poco de Europa, pero vamos por partes. Estas exportaciones representan entre el 20 y el 30% del PBI de Canadá y México. 20 de Canadá, 30% de México. Eso sí que es abrumador, es una gran cantidad. Y es difícil para estos países, ¿no es cierto?, entrar en esta guerra. Es una guerra desequilibrada. Ahora sí, claro, por supuesto, el último punto es que ese verdadero factor imponderable, como les decía, es cómo va a responder China, que ya dijo que va a responder, pero todavía no ha dado muestras de cuál va a ser esa respuesta. Por lo cual, allí sí se puede ver un aumento de los precios a los consumidores en Estados Unidos, que tal vez sí subirían por el lado de China.
Bueno, como les decía, viene por la cuestión de la inteligencia artificial, la revolución, ¿no es cierto?, en materia de tecnología. Y esta combinación de una guerra comercial y las posibles nuevas prohibiciones de chips, en el caso, ¿no es cierto?, contra China, podrían, sí, pesar significativamente sobre las acciones tecnológicas de Estados Unidos, que en los últimos días ha estado en caída, sobre todo lo que es principalmente, ¿no?, el que demuestra el valor, ¿no es cierto?, en la bolsa es el Nasdaq, con lo que es a causa de la caída de la marca de la empresa Nvidia de los chips de Estados Unidos, que tuvo en su momento hace 2 años, ¿no es cierto?, los beneficios económicos de Estados Unidos, el apoyo, ¿no es cierto?, estatal, gracias a una ley aprobada por el Congreso, para tratar de, ¿no es cierto?, no quedar atrás en lo que es la competencia de los chips contra China. Ahora, si estos aranceles persisten durante más de un año, ¿qué se puede esperar de esto? Que la producción económica de Estados Unidos disminuya un promedio de aproximadamente un 2% por año hasta 2026. Lo cual, bueno, sí sería problemático a largo plazo para Estados Unidos mantenerse en una guerra de aranceles. Lo cual ahora Trump habla por otra cuestión distinta. Porque si vemos a Canadá y México y China, tiene que ver con esta problemática fronteriza donde culpan a China de lo que es la producción de fentanilo, que se dirige a México y a Canadá y luego ingresa a Estados Unidos. ¿Cuál es la noticia reciente y de último momento ahora? Más allá de lo que ya se sabe, ¿no?, de México, que se ha resuelto, donde los aranceles van a ser congelados, en ese sentido, no se van a aplicar esos aranceles de 25%, a los que, bueno, Claudia Sheinbaum dijo que iba a replicar, iba a tomar represalias si se llegaban a aplicar. Bueno, esto está, por el momento, en paz. Digamos, hay un acuerdo de paz, ya lo conté en su momento, ¿no?, el tema de la guerra contra los cárteles y las cuestiones problemáticas de los criminales de México. Por el lado de Canadá, lo que es la noticia de último momento es que Trudeau acaba de anunciar, antes de que entren en vigencia estos nuevos aranceles del 25%, que deberían empezar este 4 de febrero, y Trudeau anuncia finalmente, ¿no es cierto?, se dobla, ¿no es cierto?, ante esta problemática grave que podría llevar a la economía de Canadá, y dice que va a colaborar con Estados Unidos, que va a declarar a los cárteles de los estupefacientes, por decirlo, como organizaciones terror. Como ya saben, en YouTube esto no se puede decir, terror. Y va, ¿no es cierto?, a tomar medidas de control fronterizo en lo que es la frontera Canadá-Estados Unidos. Así que fíjense cómo ahora, después de Sheinbaum, Trudeau va a combatir también lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, lo que es la inseguridad, la delincuencia, el tráfico de todo tipo de cuestiones. Algo que también tiene que ver, ¿no es cierto?, y es que es importante saberlo porque eso también repercute en otros países, como es el caso de Argentina, donde, bueno, al fin se dignaron en colocar por lo menos un miserable alambre de púas en la frontera con Bolivia, en un trazado, ¿no es cierto?, de la frontera, que lo deberían haber hecho hace ya más de un año, por lo menos desde que asumieron, ¿no? Medidas que toma Trump rápidamente y que parece ser que si no las toma Trump, acá no se hace nada, porque absolutamente no se ha hecho nada con el tema fronterizo, todo se hace, es como salir de la OMS ahora, ¿no es cierto? Plantear salir de la OMS porque salió Trump. Plantear salir del Acuerdo de París porque lo plantea Trump, porque ya lo hizo, mejor dicho, ya lo hizo Trump con la OMS y con el Acuerdo de París. Cosas que no se entienden de Argentina, porque hay que ser tan... Por el lado, ahora pasando a Europa, ¿qué es Europa? Europa es el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos, después de Canadá y de México. Lo cual Trump dice que va a aplicar un arancel del 10%, donde se verían afectados los sectores como, bueno, la tecnología principalmente, de distintas marcas
en el caso de Apple, Microsoft, Intel, las farmacéuticas, que bueno, eso sería bastante positivo, ¿no? Pfizer, Moderna. Las automotrices, Tesla, Ford. Cuestión aeronáutica, Boeing. Cuestión agrícola, la soja, el trigo, la carne, que sufrirían ciertas pérdidas, ¿no es cierto? Todo esto se vería reflejado también en las caídas de las bolsas de comercio. Y bueno, las empresas estadounidenses perderían un acceso a ciertos mercados claves como son Alemania, Francia e Italia, que no se encuentran, principalmente Alemania, en una buena posición. Y esto también generaría una reducción drástica en los ingresos, ¿no?, en Estados Unidos. Y ahora en este momento es cuando Donald Trump está diciendo ahora en vivo que suspende los aranceles contra Canadá, los aranceles del 25% que iban a aplicarse. Es decir, que hasta ahora no se han aplicado, lo cual Canadá decía ya que si entraban en vigencia iban a quitar todas las botellas de alcohol de marcas estadounidenses de los distintos supermercados, ¿no? Qué problemón. Un problemón. Bueno, para empezar, para algunos puede ser un problema, para algunos, ¿viste? Para algunos sectores. Bueno, se ha generado justamente por esto alguna caída de las bolsas. Algunos dicen lunes negro en las caídas de las bolsas de valores de distintos países, pero como dice Trump, hoy puede resultar doloroso tener que aplicar aranceles, pero a largo plazo el dolor valdrá la pena. Así las cosas, entonces, en esta otra guerra, ¿no es cierto?, que es la guerra económica, que sirve para, ¿no es cierto?, inclinar a que tomen las decisiones que deben tomarse en distintos países como Canadá, México, y realmente combatir lo que es el verdadero problema para la sociedad, que son todas estas organizaciones criminales, una gran parte, ¿no?, una gran parte de la problemática social. Los aranceles contra Europa todavía no fueron anunciados oficialmente, no entran en vigencia todavía, pero como dice Trump, también si quieren producir empresas extranjeras y bueno, que no se cobren aranceles, vengan a Estados Unidos, tiene que ver con esa idea, ¿no?, de Trump de reactivar lo mayor posible a lo que es, ¿no es cierto?, a Estados Unidos como país económicamente, que está bastante complicado y tiene una tarea muy difícil. Igualmente, Donald Trump también dice que va a aplicar aranceles del 100% a países del BRICS, lo cual, que países del BRICS que se alejen, ¿no?, de Estados Unidos, de la órbita de Estados Unidos, de la órbita del dólar, específicamente, pero en realidad eso es imposible de aplicar. Aranceles del 100% serían, como suele decirse a algunos analistas, sería algo bastante catastrófico, sobre todo si luego se expande y el BRICS a su vez se expande y realiza, ¿no es cierto?, una arremetida en equipo, digamos, en alianza contra Estados Unidos. Por lo cual, bueno, Trump simplemente parece que da ciertos mensajes para que tratar de acomodarse, ¿no es cierto?, en lo que es el nuevo sistema, la nueva economía en el mundo. Los resultados los veremos en las próximas semanas y eso esperemos que no se lleve a cabo, ¿no es cierto?, toda esta aplicación de aranceles, porque todo a alguien le va a costar. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.